Leemos su palabra a la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Jesús, por tus hermanos que están en este lugar, Señor. Gracias, Jesús, por su fidelidad, Señor. Gracias, mi Dios amado. Te pido, mi Dios, por la vida de Susana, por la vida de Gabriel, que también Dios está tocando sus corazones ahí. Oh, Santo. Bendice, Señor, a esta persona, mi Dios. Bendice también a aquellos que están hablando de tu palabra, Señor, por medio del evangelismo. Están inundando las calles de tu palabra, Señor. Ayúdanos a hacer lo mismo, a llevar tu palabra a esos lugares, Señor. Glorifícate, mi Dios. Esta palabra, Señor, sea de bendición para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Cuando doy gracias a Dios por este momento que me ha permitido, a pesar de todo lo que pasamos, ¿verdad? Yo cuando llegué a este lugar, pues yo pensaba que no iba a tener fuerzas para cantar, porque pues no he dormido mucho y no he comido nada. Entonces venía mi estómago vacío, sin agua, sin nada. Y ya me sentía bien. No creía que te iba a tener fuerzas, ¿verdad? Pero Dios es grande, ¿verdad? Dios nos da la fortaleza para poder cantar y hacer lo que se tenga que hacer, ¿verdad? Y pues sí me dijeron mis hermanos que estoy un poco flaco. Dice, ¿qué te está pasando? ¿Estás flaco? Pero le digo, no, pues, pero gracias a Dios me siento bien, ¿verdad? Lo importante es sentirse bien de salud. Vamos a hablar en esta hermosa tarde sobre el tema libres de condenación. Hermosa, ¿verdad? Libres de condenación. Dice la palabra del Señor, bienaventurado el varón a quien Jehová no inculpa de pecado, y aquel cuya transgresión ha sido perdonada o borrada. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso es, bienaventurado es la persona. Hay un cambio, hermano. Hay un cambio de actitud, hay un cambio de semblante. Ya no es ese semblante de limón que teníamos antes. Ya, aunque nuestro carácter sea fuerte, podemos dejar paso para una sonrisa, ¿verdad? Hasta en medio de la tribulación. Mira, hermano, su sonrisa. Hermano, su sonrisa. Aleluya, es hermoso, porque hay libertad en Cristo Jesús. Ayer cantábamos libertad, ¿verdad? Cuando tú te entregas a Dios, las cadenas que te ataban se rompen. Dice la Biblia, mire, este texto no lo leímos, pero lo vamos a leer rapidito. El 6. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y el 7 que leímos dice que no se sujetan a las cosas de Dios, porque no pueden, hermano. El hombre que está en pecado, aunque quiera sujetarse a Dios, de repente, hermano, escucha un canto, oh, qué lindo ese canto. Escucha un predicador, qué bonita esa predicación que está dando. Pero si no ha entregado su vida a Dios, está con las cadenas. Y por eso dice la palabra que él no puede sujetarse a las cosas de Dios. No puede.
porque las cadenas no lo dejan. Están amarrados. Está amarrado, él está amarrado, atado de pies a mano. El salmista David presenta un esquema del pecador que se va hundiendo en el lodo cenagoso. También en la parte de oriente hay en los desiertos, hay profundidades de la arena. Cuando va caminando alguien se hunde y puede quedar hasta acá, hermanos, y no hay quien lo saque. Arenas movedizas. Arenas movedizas. También hay donde es lodo. Pantanos. Y esa persona se va hundiendo y ni quien lo ayude. Saca su mano. Y esa semejanza muestra el salmista David reflejando cuando la persona está en pecado. Cuando la persona, el diablo lo ha llevado hasta allá. Y solo Dios puede llegar y extenderle su mano y sacarlo. Solo Jesús. Pero mira, hermano, el enemigo va a estar siempre tratando de que usted no salga. Ahí lo va a tener en ese lodo cenagoso. Ahí lo va a tener con esas cadenas. ¿Y sabe qué es lo peor, hermano? Lo peor es que esas cadenas se trasladan a la otra descendencia y a la siguiente generación. Y esas cadenas van transmitiéndose. Por eso el hombre necesita ser inteligente, ser sabio. Dios le ha dado esas cualidades de sabiduría e inteligencia. Y si lo tiene, debe pensar y decir, yo no quiero que estas cadenas que a mí me han atado de alcoholismo, de drogadicción, de prostitución, de hechicería, de cuánta cosa del demonio, no quiero que estas cosas, muchas gracias, hermano, que estas cosas las lleve mi hijo. ¿Cuántas personas han habido en el mundo que dicen, yo he sufrido, pero yo no quiero que mis hijos sufran? ¿Has escuchado esa expresión? Sí, yo lo he dicho. Es muy común, ¿verdad? Sí. Es muy común, pero siempre nos referimos a las cosas materiales. Nos referimos a decir, si yo no pude tener un teléfono porque ni siquiera existía o no podía tener la capacidad económica de comprarlo, yo quiero que mi hijo sí lo tenga. Yo quiero que mi hijo lo tenga todo. Pero no has pensado en las cadenas. No has pensado en las cadenas que cuando tú las arrastras, cuando tú estás atado, esa cadena se traslada a la siguiente generación y a la siguiente generación. Y solo cuando Cristo viene y rompe las cadenas, se rompen las cadenas de tu familia también. Se rompen esas cadenas de la siguiente generación que vas a tener. Hay dos tipos de esclavitud. Están las cadenas y está el yugo. La Biblia habla de un yugo. ¿Sí sabe el yugo que le ponen a los bueyes? Que lo amarran. Sí. Ese yugo también existe espiritualmente. Cuando el enemigo se posesiona sobre el hombre y va a tener que cargarlo a donde él quiera. Si el diablo quiere ir a esa cantina, el hombre va a ir a esa cantina. Porque ese yugo ahí lo trae. ¿Dónde van los bueyes cuando tienen el yugo? ¿Donde ellos quieren o donde el agricultor quiere? Donde el dueño manda. Donde el dueño manda. Eso, qué bueno que hoy lo entendamos. El enemigo es así. Por eso la mujer no puede cambiar. La mujer quiere ir al antro. La mujer quiere salir de la fábrica el viernes y quiere irse al antro porque tiene un yugo. ¿O no le parece familiar, hermana? En las fábricas miramos eso el viernes. Llevan su vestidito bien ahí escondidito en su láquer, lo sacan, se cambian y vámonos. Ya ni se conocen los muchachos. Bueno, ¿quién es? Porque tiene ese yugo aquí, hermano. Y ese yugo, no, ella no puede decidir. Ella no puede decidir y decir, me voy a sujetar a la palabra. ¿Por qué? Porque Romanos 8, 7 dice, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco. ¿Qué dice más? ¿Qué más? Al espíritu. No. A la carne. Porque, lea la última frase de Romanos 8:7. Y no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. De repente la palabra nos quiere decir que de repente esa mujer, ese hombre que va para el antro, quisiera no ir. Se detiene por un momento. Como el borrachito dice, ¿dónde estoy? ¿Sí? A veces quisieran detenerse, ¿verdad? Y a veces quieren ir entre no. ¿Sí? Ah. Allí.
Pero ¿qué dice la palabra? A lo mejor ellos quieren, ya perdidos como el reloj. No saben para dónde ir. No saben si la casa está para acá o la casa está por allá. Y ya se saciaron del pecado. Pero el que está aquí arriba, lo que tienen como yugo, dice, quiero más. Y los hace ir otra vez. Y él dice, ya no quiero ir. Hay un canto que dice, es del alma, estoy cansada, dice, ¿lo han escuchado? Yo ya no quiero ir a donde tú me llevas, dice el canto. Hermanos, esos dos tipos de esclavitud, las cadenas y los yugos, están en el pecado. Por eso la palabra dice, y parece que no, como no la vemos, no creemos que existan. Hace unos días yo en mi oración le decía al Señor, yo no lo veo, Señor, le decía, yo no lo veo, porque hay una cortina detrás de nosotros, o al lado de nosotros. Hay una cortina que nosotros no miramos. Una cortina. Ahí está el enemigo, ahí está mirándote, ¿qué haces? El mundo espiritual está frente a ti o al lado tuyo, pero tú no lo ves. En el mundo espiritual hay ángeles buenos, Sino que no peleamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra las regiones. Pero más allá de nosotros está un mundo espiritual, el que nuestra visión no es capaz de verlo. Están los ángeles buenos y los malos, pero el malo está tratando de destruirnos y el bueno está diciendo no, cuidadito. Con Job, vean, para que ustedes tengan una idea cómo es ese mundo espiritual. La historia de Job es lo que ustedes pueden saber qué es lo que está atrás de ella. Haga de cuenta que aquí está usted y allá hay una cortina que usted no la ve, pero tras la cortina está Dios. Está mirando sus hijos que van al templo y entre ellos viene Job y aquí está el otro, el enemigo, y le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Y ahí comienza un diálogo. Esa es la realidad de la vida, pero no la vemos. Yo le pregunto esta tarde, ¿usted cree que Job tuvo o Dios le dio el permiso de ver ese mundo espiritual? No. No lo vio. ¿Y quiénes tienen el privilegio de verlo hoy? Otra vez la pregunta. Job no tuvo el privilegio de ver el mundo espiritual. Pero ¿a quién le ha dado Dios el privilegio de ver el mundo espiritual de Job? ¿A quiénes? A nosotros. Porque podemos leer el libro de Job. ¿Sí? Ahora nosotros nos podemos dar cuenta que frente a Job había un mundo espiritual donde estaba Dios de aquel lado. Detrás de la cortina estaba Dios y Satanás teniendo un diálogo. Y mientras Satanás le decía, bueno, pero te sirve porque lo tiene todo, ahora quítale. Y empieza el diálogo entre ellos. Eso no lo vemos nosotros. Pero hoy le pregunto, ¿cree usted que es real? Detrás de la cortina ese mundo. Sí. Es real. Entonces no tenga duda de que en su vida, frente a usted hay un mundo espiritual donde Dios está protegiéndolo, donde Dios está guardándolo, pero también el enemigo está viendo a ver de qué manera lo tira al abismo. Y cuando va hundiendo sus pies en el lodo, él lo va jalando más, va haciendo que se meta más para que no salga nunca. Porque ¿para qué vino el enemigo? Para destruir. Para matar, para destruir, para mentir, para robar, Para todo. para todo lo malo. Lo más importante es que el ser humano comprenda que está rodeado de ese mundo espiritual y que lo único que puede hacer es venir a Jesús de Nazaret, entregarle su vida y que Cristo rompa las cadenas. Cuando Cristo rompe las cadenas, y ya les voy a hablar del yugo, cuando Él muere en la cruz del Calvario, cuando Él derrama su sangre en la cruz del Calvario, Él rompe toda cadena, Él rompe toda atadura,
Cualquier hechizo que alguien haya hecho, el Señor lo rompe por su sangre preciosa. Amén. Y el Señor también quita todo ese yugo, lo quita. Porque venció en la cruz. Porque Él venció en la cruz del Calvario por medio de derramar su sangre preciosa. Así, hermanos, que cuando la persona tiene ese yugo, no puede, aunque desea. Mira, hermano, hay personas que lloran cuando sufren. Hay personas que derraman sus lágrimas diciendo, yo quisiera volver a Dios. Yo quisiera regresar a Dios. Yo quisiera ser como antes, dice aquel que había probado las mieles del Evangelio y se ha retirado. Ahora quizás está en fornicación, está en adulterio. Ahora tomó la mujer ajena. Ahora la mujer tomó el marido ajeno. Pero ¿qué dice la palabra? No puede sujetarse, porque hay esclavitud. Hasta que Cristo rompe las cadenas, hasta entonces viene la libertad. Recuerde que la Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis Libres. verdaderamente libres. Si no, van a ser libres de mentiritas, como que los niños juegan de casita y de papá y mamá. Así van a ser libres de mentiritas. Por eso dice la Biblia, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque yo les explicaba hace unos días, mucha gente se contenta cuando abren la prisión, le quitan la llave al candado y le dicen, eres libre. Pero ¿de qué sirve, hermano? ¿De qué sirve que el hombre salga de los barrotes de la prisión si aquí trae al enemigo como yugo y le va a decir, mira, tienes que matar? Y saliendo apenas y el yugo acá y le dices, tienes que ir a usar droga. Tienes que ir a la cantina, tienes que ir a apostar al caliente. No le hago promoción, más digo. Tienes que ir a ese lugar de pecado. Por eso le digo que es libre de mentirita. Pero cuando Jesús llega, aunque esté dentro de esos barrotes, es libre. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, gloria a Dios. Dele palmas al Señor, aleluya. Cuando los apóstoles estaban presos, en su corazón, en su concepción de hijos de Dios, no había prisión para ellos. Y ellos comenzaron a alabar a Dios y a glorificar su nombre. Y miren, se movió aquella prisión, se rompieron las cadenas, se cayeron los candados. Y los soldados preocupados. Cuando Jesús está, aunque estés dentro de la prisión, eres libre. Qué hermoso saber eso, ¿verdad? Ahora la Biblia dice, ninguna condenación hay. ¿Por qué la Biblia te está insistiendo que tú creas, que tú le digas a tu corazón, que tú escribas en la tabla de tu corazón, yo soy hijo de Dios? ¿Cómo dice el canto, niños? Ya no soy esclavo del temor, ya no tengo miedo. Ya no tenga miedo, yo soy un hijo de Dios. La Biblia está insistiendo en Romanos, hijos, ahora ya no tienen ninguna condenación. ¿Sabe por qué la palabra del Señor insiste en que usted crea que ya no hay condenación? Porque hay uno que está acusándolo delante de ellos. Hay uno que está acusando delante del Padre y delante de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz, y diciéndole, mira, y no que ayer aceptó, y no que ayer se bautizó, Mira qué hace. y no que ayer lo ungieron como ministro, y no que ayer se graduó de evangelista. Míralo, mira lo que está haciendo. Pero ¿qué dice la palabra? Ahora pues ninguna condenación hay, porque Cristo ya ha libertado nuestra vida. Él pagó un precio, y cuando Él paga un precio ya no hay nadie que diga ese arrepentimiento no vale, esa aceptación que tú hiciste de Jesús no vale. No tiene que creerlo, porque Jesús dice, yo ya pagué tu precio, yo ya te perdoné, y tus pecados, mira, los tomé, ¿y dónde los arrojé? Al fondo del mar. Allá ni se ven. Ni te acuerdo de los... ¿Sabe cuán profundo es el océano? Ni siquiera han llegado hasta allá abajo los que andan explorando las aguas. Y hasta allá, hasta el fondo, se fueron los pecados.
Así que ni el hombre, yo no sé si el diablito anda allá escarbando, buscándolos allá en la arena hasta el fondo, no sé, creo que ni llega hasta allá. Pero no los va a encontrar. Porque Jesús ya nos perdonó. ¿Cuántos lo creen? Amén. Solo que existe un detallito, y yo pues tengo que decírselo. Alguien que me lea la última frase, las dos últimas frases del capítulo 8, verso 1. Las últimas dos frases. ¿Pueden agradar a Dios? ¿No? Las últimas dos frases del verso 1. Porque la ley del Espíritu. No, las últimas dos frases del verso 1 del capítulo 8. Que no anden conforme a la carne, Sino conforme al Espíritu. Ah, muy bien, muy bien. Allá hay un pequeño paréntesis, ¿no? Nos podemos detener un poco. Y empezó la palabra diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahora, espérate hermano, espérate, dice la palabra, espérate hermano, vamos a hacer un paréntesis. ¿Para quiénes? A ver, Henry, ¿para quiénes? ¿Cómo dice? El verso 1, para los que no andan Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está el paréntesis que hizo Dios en su palabra. Espérenme, dice. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino Conforme al Espíritu Santo. ahora bien, y los que anden en lo contrario de estos dos versos, de estas dos frases, ¿qué pasará con ellos? Hay condenación. Hay iglesias donde le predican que una vez salvo, ya no importa lo que haga, ya es salvo. Pero, ¿qué dice la palabra? Tienes que andar conforme al Sí, Espíritu. tiene que Aunque andar ya conforme al Espíritu Santo y no conforme a la carne. Aunque Ahora, ya- veamos las dos diferencias, veamos las dos situaciones. En el verso 1 del capítulo 8 nos muestra dos tipos de personas que aceptaron a Jesús, ¿verdad? Dos tipos. Dice, los que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya sabemos que todos están en Cristo Jesús. Ahí va bien. Ahí va bien. El número 1 y el número 2. Todos están en Cristo Jesús. Pero veamos el 1. ¿Cuál es el 1? Los que no andan conforme a la carne. Entonces quiere decir la palabra que hay unos de los que están en Cristo Jesús que andan conforme a la carne. Y cuando hablamos estas cosas, algunos pastores se molestan, ¿verdad? Porque dicen, es que ustedes se fijan en la gente, es que ustedes no dejan que la gente venga, no dejan que la gente le sirva a Dios como quiera. Es que no se puede. ¿O se puede? No pueden servir a dos señores. No, no se puede porque tenemos que hablar de la palabra tal y como es. En muchas iglesias, como dice la palabra, yo no me lo estoy inventando, van a haber dos tipos de cristianos. Unos que andan conforme a la carne. Hablando de la economía, unos que van a predicar Dinero. por dinero. Algunos que van a ser evangelistas por dinero. Algunos que van a ser cantantes muy famosos por Dinero. dinero. ¿Y qué más? Fama. A ellos les gusta, hermanos, que hasta se haga un evento especial cuando ellos van, que pasen en una alfombra roja. Mira, hermano, les voy a contar que la gente estuvo muy molesta en República Dominicana porque se tomó, yo no sé si todo el ejército, tal vez no todo el ejército, pero parte del ejército para recibir a TB Joshua. Y ellos, oh Dios, la fama, ¿no? La fama, el hombre recibiéndolo ahí, el que vende las pociones de agua. ¿Jesús en qué iba? ¿En qué iba Jesús cuando entró triunfante a Jerusalén? En un burrito, muy humilde él, ¿verdad? Tan lindo el Señor, qué precioso es el Señor. Y él tenía
¿Quién es el dueño de todo? Podía ir en... Amén, es el dueño de todo. El Señor podía ir en un yate ahí con su mano extendida. El dueño del oro y la plata en un burrito ahí. Ve, hermano, que no es porque nosotros queramos hablar de alguien, sino es porque la palabra de Dios nos muestra las similitudes que no son compaginadas. No tiene nada que ver con lo que hace el Señor y lo que quiere hacer el hombre hoy en día. Hoy el cantante, si no tiene el mejor hotel, oh no, él no le va a cantar a Dios. Si no lo reciben con su alfombra roja, con su seguridad, él no va a cantar. Viven conforme al espíritu o conforme a la carne. Conforme a la carne. ¿Tendrán condenación? Sí. Tienen condenación. Porque la Biblia dice que todo aquel que vive en la carne o conforme a la carne, hay condenación para él. Vamos a pasar al otro, vamos a pasar al siguiente, pero vamos a ver el primero. Porque los que son de la carne, ayúdeme Henry, 5. Pues porque son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Ahí hay una característica que no me la inventé yo. Usted mismo la puede leer. Los que andan conforme a la carne, piensan conforme a la carne. Yo me los imagino. Yo me imagino la persona así y cantando: mi pensamiento eres tú, Señor. Qué hermoso canto, ¿verdad? Pero en realidad su pensamiento no está ni ahí. Su pensamiento no está ahí. Su pensamiento del joven tal vez está en la muchacha que está allá, pelo rubio, Que le está viendo. ojos verdes, o que lo espera allá afuera, o que está por ahí en la congregación, que lo está esperando afuera y sigue cantando: mi pensamiento eres tú. Pero está viviendo conforme A la a la carne. carne. No está concentrado. No está. Y mira, hermano, no es que el Señor lo quiera condenar, pero su pensamiento en la carne lo va a llevar a la destrucción. Así estaba Sansón cantando, me imagino: mi pensamiento eres tú. Dalila. ¿Hacia dónde lo llevó? Hacia la destrucción. También otro joven que les enseñé, que había tomado una mujer que no era, el Señor le dijo: no tomes esa mujer, y la tomó. ¿Por qué? Porque el que anda conforme a la carne no espera recibir la promesa de Dios, no espera. En todo, en lo económico, en lo social, en lo espiritual, en todo, él primero está pensando en la carne. El que va a predicar, ¿cuánto me van a dar? ¿Cuánto voy a recibir? Si los días no hablan conmigo, hablan con el secretario. Aparte, ¿no? Dice ya no, como son tan soberanos, ay, con mi secretario encárguese. La característica principal del que está conforme a la carne está, ¿dónde está? Aquí, en su pensamiento. Si cuando va a acostarse, se acuesta pensando en qué, el que anda conforme a la carne, Muchas cosas pensando en la carne, en la carne. pensando en la carne, se levanta pensando En la en carne. el kilo de carne. Pues Y sí, el que está con Jesucristo se debe pensando en pues sí, ahorita vamos a entrar en él. Entonces la característica principal es el pensamiento, hermanos, y esto nos debe servir a nosotros para trabajar junto con el Señor y el Espíritu Santo, diciéndole: Señor, renueva mi mente, porque aquí hay poder para el enemigo.
Cuando el enemigo toma esto comienza. Mira, hermano, si usted dice 1000 palabras por sus labios, y aquí se dicen 10,000 o 1,000,000. Es un mundo adentro. Es un mundo totalmente. Si aquí es la tierra, adentro es como una galaxia. Y vea el poder. Cada cabeza es un mundo. Sí. Aunque unos no lo tienen tan redondito como el mundo. Cuando el enemigo toma aquí la mente, usted o yo le estamos otorgando un poder grande a él. Y cuando él logra dominar esto, ¿qué viene entonces? El yugo y las cadenas. De repente la persona ya no quiere orar. Estamos hablando de los que están en Cristo, porque es lo que nos dice la palabra, ¿verdad? Estamos conforme a la palabra. Ya no quiere orar. Nuestra hermana Marta decía en estos momentos que la pandemia había alejado a muchos de las iglesias. Ya no quiere congregarse. Su esposa le dice al esposo: Diego, arréglate porque vamos a ir a la iglesia ya, hoy es día de culto. No, esposa, ni han abierto el templo. Sigue cerrado por la pandemia. Cuando ya está abierto, ¿no? Hasta mentiroso se volvió. Así es el que anda conforme a la carne. Cuando el enemigo logra dominar esta parte, se pasa y vienen las cadenas. Y el cristiano todo decaído. Y es cuando va hacia abajo. Y de repente ya no lo vemos ni en esta lista. ¿Cuántos hay en esta lista de Romanos 8:1? Dos. Los que andan conforme a la carne y los que andan conforme al espíritu. Cuando el hombre le entrega la mentalidad al enemigo y le da lugar, ya no lo vemos ni siquiera en esta lista. ¿Sí me entienden? Ya ni siquiera está en Cristo Jesús. Ya se ha alejado. Ya está en el nivel de impiedad. Cuando estaba, a lo mejor por lo menos se congregaba, iba a escuchar, no oraba, pero escuchaba la palabra. Después ya no quiere ni congregarse. Pero veamos algo más. Porque el ocuparse de la carne es, verso 6, muerte. Cuando el enemigo te encadena, pone su yugo y te mete al lodo cenagoso, ¿qué es lo que viene? La muerte. Y se acuerdan que yo les hablaba que tras de que muere la persona, él llega, ¿no? A agarrarle y decir: este es mío. Esto me pertenece. Esa es la palabra, ¿se acuerdan, no? Es lo que yo vi. Este me pertenece. Este me pertenece. Hay una seguridad, le voy a decir esta tarde. Hay una seguridad que es lógica para el enemigo. Voy a esperar que me entiendan. Hay una seguridad lógica. Porque esta persona está muriendo en lodo cenagoso. Está muriendo con cadenas. Está muriendo con yugo. Está muriendo en pecado. Y la Biblia dice que si alguien muere en pecado y sin Cristo, no hay salvación. ¿O hay? No hay salvación. Ahí quiero que me entiendan. Cuando muere la persona y el diablo viene y dice: este me pertenece, tiene un cierto de lógica para él. Porque esta persona murió en pecado. Hay ocasiones en las que hay un entredicho. Y quien tiene la última palabra es el Creador, el dueño de las almas. Y entonces ahí se empiezan a disputar los dos partes de esa detrás de la cortina. Empiezan a disputar el cuerpo. Pero quiero decirle algo. Cuando el enemigo tiene esa cierta lógica de que me perteneces, el ángel de luz
reconoce que esa persona no se volvió a Dios. Y si no se volvió a Dios ni en el último segundo, no importa si lo haya hecho en el último segundo, Dios lo salva. Porque Dios va a ver su corazón. Pero si no lo hizo, el ángel de luz dice, escrito está. No puede cambiar la palabra. El ángel de Dios no puede cambiar la palabra. Escrito está. Se lo lleva. El enemigo se lo lleva. Pero van a haber ocasiones entre que ellos están peleando el cuerpo. Que pasó algo y no se sabe. Pero quien tiene la última palabra es el lado de la luz. Si Dios dice, esa alma es mía, esa alma va hacia el lugar de los escogidos, hacia el lugar de los que murieron en Cristo Jesús. El Romano nos dice que el ocuparse de la carne es muerte. Así que si alguien en medio del pueblo de Dios se está ocupando de la carne, su pensamiento está en la carne, está en camino de muerte. Aunque le diga su pastor, su ministro, su presbítero, está bien. ¿Cuántas veces te has casado? Hermano, yo creo que como unas 9. Estás bien, hermano, estás bien. Aunque le diga eso al pastor, el ángel dice, escrito está. No se puede mover. La Biblia dice que el que está ocupándose de la carne está en camino de muerte. No hay cambios. Aunque el hombre le diga lo contrario, aunque el hombre le diga, hermanita, así está bien, así está bien, no te preocupes, no le hagas caso. Dios sabe. El ocuparse de la carne es muerte. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Es difícil pensar, hermanos. Es difícil pensar. ¿Sabe dónde leí? El verso 7. Verso 7. Es difícil pensar, hermano, que dentro de estos dos grupos de personas, de los que están en Cristo Jesús, hay enemistad contra Dios. Es difícil que alguien diga, oye, pero ¿cómo el hermano o la hermana va a ser enemigo de Dios si está en la iglesia? Pero lo estamos leyendo, ¿verdad? ¿Sabe qué es lo bonito? Que usted lo está leyendo y todo aquel que escuche también puede agarrar la Biblia en Romanos y leer lo que dice Romanos. Hoy dice que el que se ocupa, el ocuparse de las cosas de la carne es enemistad contra Dios. Así que si nosotros pensamos en las cosas de la carne, si nosotros andamos conforme a la carne y si nosotros nos ocupamos de las cosas de la carne, creamos o entramos en una enemistad ¿contra quién? Contra Dios. Contra Dios. La pregunta esta tarde, para todos, me voy a incluir yo. ¿Desearíamos ser enemigos de Dios? No, ¿verdad? Porque a alguien tan poderoso es mejor tenerlo de nuestro lado, ¿o no? Sí. ¿Se da cuenta usted que la gente es bien inteligente? Cuando un político de su comunidad, de su barrio, ya se hizo diputado o alcalde, ¿qué es lo que tratan ellos? Hacerse amigos. ¿Sí? Y la Biblia dice en una parte, cuando Jesús habla de las parábolas, dice que un hombre ya lo iban a despedir, pero dice que él fue más sagaz. A todos los que le debían a su patrón, dijo, vengan, como él tenía el sello de autoridad, ¿cuánto debes tú? Pues yo debo 100, debe 50. No estaba robando, porque él tenía la autoridad de poder condonar una deuda. ¿Y qué pasó cuando lo corrieron? Tenía amigos por donde quiera, ¿verdad? El hombre es inteligente. Entonces, igual los ciudadanos cuando ven a alguien dicen, no, pues conviene
tratar Como bien. a ver. dicen, al enemigo hay que tenerlo cerca, dice. Ajá, dice, no, porque sería muy al contrario. Sería muy al contrario. Dice, bueno, este hombre, pues, en algo lo vamos a ocupar. Aunque me cae más, pero Ajá, vamos a atenderlo con comidita. Y ahora, ¿no le conviene al ser humano tener de su lado al Todopoderoso, al Creador, al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Convendría ser amigo de Él. ¿Cómo se sentiría el patriarca Abraham, que Dios le decía mi amigo? ¿Cómo se sentiría Abraham? Orgulloso, no orgullo de altivez, sino orgullo de satisfacción. que es amigo de algo. Amigo del soberano. Del creador de todo el universo. Qué precioso va a ser amigo de Él. Entonces, hermanos, luchemos. El mensaje y el consejo es: luchemos por mantener la amistad con Dios. Dice la Biblia que cualquiera que se vuelve amigo del mundo se constituye, Enemigo de Dios. que es una constitución. ¿Sabe usted lo que es una constitución hablando de leyes? Es un documento, a ver, Henry, que no se puede borrar, que nadie lo puede respetar, que nadie lo puede pasar por alto. Esa es una constitución. Y esa enemistad que se crea cuando alguien está viviendo conforme a la carne, crea una constitución de enemistad con Dios. Por eso dice la Biblia: si tú te haces amigo del mundo, te constituyes automáticamente enemigo de Dios. Así que tenga cuidado. Yo le recomiendo, hermano, tenga cuidado. Yo escribía algo la semana, como el viernes, escribía algo y decía yo referente al libro, al día de guardar el sábado. Yo decía: si te juntas con un ladrón, tarde o temprano vas a aprender a robar. Si te juntas con un chismoso o mitotero, como se usa el vocablo aquí, tarde o temprano te va a gustar el chisme, ¿verdad? Pero si te juntas con un hijo de Dios, pero un hijo de esos que está caliente, encendido en el espíritu, no uno de... qué flojera, hoy no voy a la iglesia. No te vayas a juntar con él. ¿Qué vas a llevar? Digo yo, cualquier parecido es pura coincidencia, porque mi hermano se está estirando. Pero digo, si te juntas con un cristiano en fuego, tarde o temprano vas a ser un hijo de Dios, aunque vengas del mundo. Porque si viene del mundo y se junta con la luz, la tiniebla desaparece. Y yo hacía referencia: si te acercas a la presencia de Dios cada día, como Él es santo y 3 veces santo, esa santidad te va a inundar a ti. Te va a inundar. Y si tienes amistad con Él, mucho que mejor, ¿verdad? Lo importante es tener la amistad con Él y acercarse. ¿Quieres ser amigo de Dios? ¿Quieres ser amigo de Dios? Aquel quiere ser amigo del amigo imaginario. ¿Quieres ser amigo de Dios? ¿Quieres ser amigo de Dios? ¿Ustedes? Sí. Amén. Amén. ¿Quién no lo quería? Ahora veamos el otro tipo de personas. El número 2 es los que andan conforme al Espíritu. Pero voy a escuchar en esta tarde si ustedes saben qué es andar conforme al Espíritu. ¿Qué es? Ayúdame con algo y yo le digo lo demás. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Levantarse. La palabra conforme quiere decir lo que Él diga.
como Él diga, como Él hace, como Él quiere. Sí. Bien. Andar conforme al Espíritu significa ¿quién convence de pecado y de juicio? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que convence? El Espíritu Santo. Él es el que está aquí trabajando. Él es el que anda en la tierra trabajando. Por eso la iglesia no ha sido destruida. Dice la Biblia que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, porque el Espíritu Santo está aquí. Bien, si el Espíritu Santo convence de pecado y de juicio, Él, dice el Señor Jesucristo, a través de sus labios, dice, y Él lo guiará hacia toda verdad. El Espíritu Santo. El andar conforme al Espíritu es andar conforme a la voluntad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a traer la voluntad de Dios a nuestra vida. A alguien no le ha tocado que hay algo que está mal y algo en su corazón le dice no, ¿sí? No lo hagas, no lo hagas. Muchas personas testifican que han estado a punto de hacer algo terrible, pero algo los detuvo. Algo los detuvo. Me contaba un muchacho que él iba a entrar a un lugar malo, pero su esposa estaba orando por él. Y pasó algo allá que no puedo entrar en detalles por su respeto a mi hermano. Pasó algo. No puedo entrar en detalles por respeto a él. Pasó algo, pero el Espíritu Santo hizo que él no entrara a ese lugar de pecado. Porque su esposa es una sierva de Dios. Por eso le digo que el Espíritu Santo tiene la voluntad de Dios. Si caminamos conforme al Espíritu Santo, vamos a caminar haciendo la voluntad del Padre que viene por medio del Espíritu Santo. ¿Sí eso es? Sí, ¿verdad? Conforme al Espíritu Santo. Vamos, seguimos. El verso 5. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Cosas. Las cosas del Espíritu. Traduzcamos cosas. Traduzcamos cosas por objetos. Primero traduzcamos cosas por objetos. ¿Tiene usted una cosa en su mano? ¿Un objeto en su mano? La Biblia. Sí, es un objeto. Es algo que usted lo palpa. También esto es un objeto, algo que lo está palpando. La Biblia, algo más. Trabajemos nuestra mente. Algo más de lo que usamos en el servicio a Dios. Los que piensan en las cosas del Espíritu Santo. Es el creyente, el buen cristiano. Pensemos cosas, traduzcamos cosas. ¿Cuántas cosas hay aquí? Veamos. La silla. La silla, sentarse en la silla que está en la casa de Dios es un privilegio. Dice la Biblia, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos a sentarme y a la sillita para estar escuchando. Otro objeto que vean acá. La guitarra. La guitarra. El piano. Es vida. El maestro viene a enseñar acá. Es su deleite enseñar al maestro. El ocuparse de las cosas del Espíritu. Esto es para adoración a Dios. Dios se alegra cuando alguien dice, son las 5 de la mañana, yo quiero, mi deleite es ir a tocar una alabanza en la guitarra. Y usted lo sabe. Ese es ocuparse del Espíritu. El piano, dice el músico, mi deleite es ir a cantar una alabanza. Y yo le digo esta tarde a los que tocan, no hay deleite más grande que venga solito, escuche bien, que venga solito y le entregue una melodía a Dios, él solo,
Porque a veces el músico canta porque está obligado. Levita, véngase, como le llaman en muchas iglesias. Véngase, van a tocar. No, falta el del piano. ¿Dónde está el del piano? ¡Ey, vente! Falta el del piano. Está casi comprometido, pero es hermoso cuando el Espíritu Santo está en él y él está pensando en las cosas del Espíritu. Cuando no hay culto, todavía no ha llegado la hora del servicio, se viene y entona una alabanza para el Señor. Eso es hermoso, porque se la está dando él personalmente. O en el culto, cuando todos los músicos están, cantan un canto especial y dicen, esto es lo que yo tengo para Dios. Eso es pensar en las cosas del Espíritu. También, cuando tú tienes abundancia de alimento y tú estás pensando lo que hizo nuestro hermano, tú estás pensando, yo tengo mucho, voy a echar en una bolsita y voy a llevarle a mi hermano. Estás pensando en el Espíritu. Estás pensando en las cosas del Espíritu. ¿Viste este jarrón vacío o con las flores que ya estaban cayendo, marchitadas? Dijiste, voy a llevar un ramo de flores para el Señor. Estas son las cosas del Espíritu. Y eso es pensar en el Espíritu. Si tú estás haciendo así, bien haces. Y estás dentro de la salvación y no de la condenación. ¿Lo entienden? Sí, sí. Amén. Amén. Ahora, hablábamos de los que estaban en la carne, no podían sujetarse a Dios. Yo le pregunto, ¿y los que andan conforme al Espíritu sí pueden sujetarse? Ya están sujetos. Ya están sujetos porque están haciendo la voluntad. No hay tanto que explicar. Si usted está haciendo la voluntad de Dios, sí pudo sujetarse. Mientras que aquel que está conforme a la carne, el que quiera, no puede. Y usted quiere y puede. ¿No es poder ese? Dios le ha dado ese poder a usted, de querer y poder. Amén. Gloria a Dios. Es precioso escudriñar la Escritura de esa manera. Quiero terminar con este texto. El 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿A quién se está refiriendo? Al Espíritu Santo. Vamos a leerlo otra vez y me dice a quién se está refiriendo. Y si el Espíritu de aquel, ahí piense, que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Por quién? ¿Por medio de quién? Por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Quién es aquel? Dios. ¿Quién es aquel? Otra vez. ¿Quién es aquel? Jesús. ¿Quién es aquel? Jehová. Jehová de los ejércitos, el Padre. ¿Ahora sí lo entendieron? Sí. Pero es bonito decir su nombre. Su nombre, porque así sabes que es el Padre. Jehová es el Padre, Jesucristo es su Hijo y su Espíritu Santo es su poder que mora en nuestra vida. Entonces Jehová es su Padre Jesús. Jehová es el Padre, el Creador, el Eterno. Sí. Ahora lo podemos, ¿quiere que lo vamos a leer? ¿Y lo entiende? Mira, dice, y si el Espíritu de aquel, el Padre, Dios me lo bendiga, esta palabra es hermosa, espero que haya sido bendición y que sea bendición para aquellos también que la escuchen. Dios me lo bendiga.